Hola, soy Rafa Ortín y bueno, estamos para explicar brevemente en lo que consiste la actividad del PLE de Lengua y Literatura. En primer lugar, bueno, decir que se trata de una actividad cooperativa de investigación sobre leyendas de nuestros territorios. Los distintos apartados que vamos a tocar en esta explicación es la contextualización de la actividad, los objetivos de la misma, las competencias clave que vamos a desarrollar, los recursos, las actividades a realizar, la didáctica de estas actividades y, por último, el proceso de evaluación. En cuanto a la contextualización, el tema son los tipos de narraciones, en concreto la leyenda y los mitos. Investigaremos sobre las leyendas propias de nuestras regiones y comunidades autónomas, como por ejemplo la Comunidad Valenciana, Aragón, Galicia, el País Vasco, Andalucía, etcétera. Está orientada para alumnos de segundo de la ESO, para alumnos de lengua y literatura y se desarrollaría en 4 sesiones en 2 semanas consecutivas en el segundo trimestre. En cuanto a los objetivos de la actividad, lo que buscamos es asentar los conocimientos sobre lo aprendido en la lección anterior, sobre los tipos de narración y la puesta en común y el trabajo por equipos. Lo que queremos también es identificar y discriminar los elementos fantásticos de los reales para que aprendan a discriminarlos los alumnos y potenciar su capacidad crítica y escepticismo ante este tipo de textos. Más que nada porque consideramos que estamos expuestos o están expuestos a muchísimos contenidos en los que se mezcla ficción y realidad y sería una manera de estimular esa capacidad de discriminación de la información. Por supuesto, vamos a poner en práctica la expresión oral y escrita, la expresión oral con la exposición del producto y también, por supuesto, en el desarrollo del trabajo escrito se repasará la gramática y la ortografía. Las competencias, pues es muy sencillo. Tenemos la competencia de comunicación lingüística, que es una competencia básica, la competencia de aprender a aprender con el trabajo cooperativo. También estimularemos el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor, la conciencia, toma de conciencia y expresiones culturales, la competencia digital con la búsqueda de información y, por último, las competencias sociales y cívicas. En cuanto a los recursos, pues en infraestructura necesitamos el aula, una adaptación o acceso para un alumno con necesidades especiales motóricas. Se formarán, en cuanto a los recursos organizativos, pues se formarán 6 grupos de 5 personas heterogéneos con distintos niveles de capacidad oral y escrita eh, para que se pueda fomentar el aprendizaje entre iguales. Los materiales, pues pizarra digital, proyector, el libro de lengua, la recomendación de lectura que ya se propuso en clases anteriores, que es Leyendas Españolas de todos los tiempos, de José María Merino, y material escolar. En cuanto a los recursos TICS, tenemos el blog de la asignatura, las webs de taller de escritura relacionadas, el outliner de Digo y la plataforma de YouTube para consultas. En cuanto a la propia actividad, en primer lugar, repasaremos y asimilaremos conceptos básicos, vamos a recordarlos. Recordaremos también cuáles son los elementos propios de este tipo de narraciones, clasificaremos los distintos tipos de leyendas y mitos, diferenciaremos a las leyendas de otros tipos de narraciones, como son los cuentos, las novelas, etcétera. Y por último, nos preguntaremos hasta qué punto conocemos las leyendas populares propias en comparación con lo que conocemos otras leyendas populares como las anglosajonas, las orientales, etcétera. La primera actividad, la primera sesión, será la preparación para la investigación. Se realizará una toma de contacto con lo aprendido, una lección magistral para repasar lo que hemos comentado hace un momento. Crearemos los grupos heterogéneos en unos 10 minutos y por último se elaborará un primer borrador. La sesión 2 será la recopilación de información. Se asignará la búsqueda por regiones y comunidades autónomas por sorteo. ¿Vale? Luego se hará el reparto de roles dentro de los equipos, el rol de gestor, de recopilador de datos, dirección, búsqueda de información y también el vocal del grupo. Luego se realizará la búsqueda efectiva de información empleando las TICs y los recursos analógicos y al final de la clase se realizará una puesta en común de los primeros resultados de la investigación. En la tercera actividad se elaborará el trabajo de investigación propiamente dicho. En primer lugar, se procederá a la exposición oral contando con todos los participantes del equipo, de cada equipo. Habrá un apartado de reflexión y un turno de preguntas y dudas para los compañeros. Y por último, una votación breve para decidir las mejores historias. En la última sesión, la cuarta, se realizarán las valoraciones finales y la autoevaluación.
¿vale? Se producirá un debate acerca de la relevancia de estas leyendas para el acervo popular, el peso social de este tipo de historias. Luego veremos si ha resultado relevante la actividad. Para los alumnos hará una valoración y habrá una autoevaluación y ecoevaluación para ver hasta qué punto pues, se han asimilado conceptos y se han aprendido los contenidos. En cuanto a la didáctica de la primera sesión, pues está parcelado los primeros 15 minutos para repaso, menos 30 minutos mejor dicho. Luego tenemos los 15 minutos restantes, será para organizar los grupos de trabajo según la competencia lectora, escritora y la oralidad. Y por último, bueno, los alumnos y alumnas pues, se conocerán en sus respectivos grupos. En cuanto a la didáctica de la segunda sesión, se asigna a las comunidades autónomas, se produce el reparto de roles, se realiza una búsqueda efectiva de información y se produce la primera puesta en común. La tercera sesión será la actividad de presentación del producto y exposición por equipos. Habrá el turno de preguntas y una parte de reflexión y la votación al final de la sesión que durará unos 4 minutos. En la cuarta sesión, lo que se producirá es un debate acerca de la importancia de los mitos y las leyendas para la cohesión social, en los que ponemos en práctica la expresión oral, que durará unos 25 minutos. Después se valorará la actividad realizada y, por último, se realizará una autoevaluación y coevaluación que durará unos 10 minutos. En cuanto a la valoración, tenemos la actitud en clase que cuenta un 10%, el conocimiento individual un 30%, las actividades individuales otro 30% y el proyecto grupal contará otro 30%, hasta hacer un total de 100%. En cuanto a la rúbrica de evaluación, se valorarán los siguientes ítems: el título, la portada, los personajes, la extensión, la estructura, la organización, origen geográfico y temporal, la ortografía y la puntuación y, por último, la creatividad. Este último apartado se valorará con un 20%, todos los demás con un 10%. Y bueno, muchísimas gracias por la atención. Esto sería la actividad y nada, pues espero que os guste y la podáis disfrutar. Un saludo.